Entonces, estructura gramatical. Palabra interrogativa, más auxiliar do, das, más sujeto, más verbo, más complemento. ¿Qué será el do y el das, chicas? ¿Qué es el do y el das? El do y el das ¿Qué es do y das? se reemplaza por El- el signo de pregunta. Ajá, eso ya lo hemos visto, ¿cierto? ¿Ya todo lo hemos visto? Listo. El do y el das, como habíamos dicho, reemplaza este signo de interrogación. Miriam, este signo de interrogación no existe. Para no colocar ese signo de interrogación. Nosotros vamos a reemplazar este signo de interrogación por do y por das. ¿Listo? ¿Por tú o por das? ¿O una sola, dependiendo de la pregunta? Dependiendo del sujeto, ¿El sujeto? este no va a existir. Ese signo de interrogación no existe. Nuevamente, este no existe en inglés. Entonces, ¿qué hacen ellos? Lo reemplazan con el do y lo reemplazan con el das. ¿Ok? Do y das. Dependiendo del sujeto, vamos a usar do y das. Eso ya lo habíamos visto también, ¿cierto, chicas? Bueno, entonces me van a decir para cuál es cada uno, por favor. Entonces, ¿para cuáles usamos das? Para Sí, para el sí, They no. ir. Ajá. Lo que conocemos como terceras personas. He, she, it. En este caso vamos a usar el das para esos tres. Es más fácil que nos aprendamos que a esos tres se le aplican das que nos aprendamos al revés. Ya sabemos que si a esos tres se les aplica das, al resto se les aplica ¿qué? Do. ¿Listo? ¿Sí? Paola. Bueno, chicas. Nidia, Señor. ¿sí te queda claro? Sí, señor. Bueno, entonces tenemos das para terceras personas, do para primeras personas. ¿Listo? Y she, it. Y ahora sí tú ya comprendes lo de la estructura de la pregunta. Palabra interrogativa, más el do, das, más sujeto, más verbo, más el complemento. Bueno, para hacer preguntas. ¿Do y das? Mira, en español significa que reemplaza este signo. Solo que reemplaza. Ujú. Pero ellos lo nombran, es como si tú hablaras en español, fueras a hacer una pregunta y dijeras apertura, interrogación, ¿cómo estás? Cierro, apertura, interrogación, ¿ves? Ellos sí lo nombran, ¿ves? En inglés sí se nombra. En inglés, sí. En inglés el do es para hacer la pregunta, o el did, o el will, todos son auxiliares que hacen que las frases se vuelvan en preguntas. Nosotros no las mencionamos, por eso muchas veces a ellos se les complica aprender español, porque ellos no entienden cómo nosotros hacemos preguntas sin estar usando los símbolos interrogativos. Entonces tenemos, según esa estructura gramatical, ¿cómo quedaría la expresión, chicas? Primero sería entonces sujeto, ¿Cómo quedaría la expresión? ¿Qué haces? do, what, Si dijimos palabra interrogativa, ¿cómo quedaría? what, ¿Qué sigue? do, Do. ¿Qué sigue? Sujeto. Verbo. ¿Cuál es el verbo hacer? Make. What do you make? ¿Qué haces? ¿Sí te queda claro, Paola? Si decimos ¿qué haces? También podemos decir esta expresión. What do you do? ¿Qué estaríamos haciendo con esa expresión? ¿Por qué se repite el do? Porque también es un repetición. El do significa hacer también.
tiene dos significados o funciona como dos cosas, como auxiliar o como verbo. ¿Listo? Como auxiliar o como verbo. Hacer. Pero también el do significa hacer. Las diferencias son en que eso es para cosas intelectuales y eso es para cosas materiales o manuales, por decirlo así. O sea, es diferente construir una mesa, to make a table, que aprender un idioma. La primera es manual, la segunda es ¿Qué significa la de arriba? intelectual. Make. Hacer. Ambas significan hacer. Pero la frase completa. Dime qué significa. ¿Qué haces? ¿Qué estás haciendo? No. ¿Solo qué haces o qué haces? ¿Qué habíamos dicho como reglas? Prohibido usar ing. ¿Qué haces? ¿Dónde juegas? ¿Cómo juegas? ¿Sí? ¿Sabes qué significa qué haces? ¿Por qué? Dímelo tú ya la debes interpretar. ¿Qué habíamos dicho que esto qué era? Palabra interrogativa, ¿cierto? ¿Qué traduce esa palabra interrogativa? ¿Qué? El auxiliar. Do, la pregunta. Sujeto y verbo. El verbo hacer. ¿Qué haces? ¿Cierto? No te entiendo. Porque dos, por ejemplo, Lo que pasa es que esos son sinónimos. No, Como estar feliz o estar contento, son sinónimos. Ambas funcionan. Ambas denotan felicidad. ¿Listo? Bueno. ¿Cómo quedaría la expresión entonces, chicas? La expresión ¿dónde juegas? ¿Cómo quedaría eso? ¿Dónde es Where. place. ¿Qué sigue después de la palabra? I do, play. ¿Qué sigue después del do? ¿Qué sigue después del do? El sujeto pero Listo. You play. play. ¿Listo? Verbo. Le podemos agregar el complemento. Where do you play? Soccer. Exactamente. ¿Dónde juegas qué? Fútbol. Ojo, chicas, miren, manejando nada más el presente simple, ustedes ya podrían hablar inglés, ya pueden hablar inglés. Con solamente ese presente simple ustedes pueden tener una conversación muy larga. Where do you play soccer? Listo, una con when. Háganme, ¿cómo quedaría la expresión? Cuando él cocina, ¿cómo quedaría esa expresión? ¿Cuándo es posible? When do we? ¿Qué sigue después? Ojo con la estructura gramatical. Habíamos dicho que... ¿Qué sigue? Muy bien, cook. El pollo. El chicken. When does he cook the chicken? Otra. O sea, tenemos que aprendernos más o menos cuando va el da. Por eso les decía, la estructura gramatical, palabra interrogativa, más auxiliar, que ya sabemos cuál es, más sujeto, más verbo, más complemento. Son Y saber cuándo es con tú y cuando cuándo es con das. Por eso les decía, es más fácil saber que el das va he, she, 3, el resto van con do. Es más fácil. ¿Listo? O sea, cuando ustedes digan el das, a, he, she, 3 sujetos, no más. ¿Listo? Otra pregunta, con, digamos, ¿por qué? Con el por qué, ¿cuál quedaría? Una pregunta con por qué.
Porque ella llora, muy bien. ¿Cómo queda? ¿Cómo quedaría? Porque el chico es Why does she cry? ¿Listo? Otra. Otra preguntita, chicas. Bueno, ¿a qué horas ellos comen? ¿A qué horas ellos comen? ¿Cómo quedaría esa pregunta? What time? Hemos dicho que era palabra interrogativa. ¿A qué horas ellos comen? ¿Cómo quedaría eso? Ellos. Do, ¿qué nos falta? ¿Qué sigue después del do? Do they eat? ¿A qué horas comen ellos? Si ven que siempre manejamos lo mismo, palabra interrogativa, auxiliar, sujeto, verbo, podemos el complemento a qué horas comen ellos, digamos pizza. ¿Listo? ¿A qué horas comen ellos pizza? Pizza. Otra, usemos con otra palabra interrogativa, por favor. Usemos con ¿dónde él estudia? ¿Cómo quedaría? Where él estudia, ¿cómo quedaría? Where study. Y eso es el presente simple, chicas, muy fácil. Palabra interrogativa auxiliar, do o das, sujeto, verbo, pongamos el complemento. French, ¿dónde estudia el qué? Francés. Y para el francés. ¿Listo? ¿Dónde estudia el francés? ¿Fácil o difícil, chicas? Muy sencillo.